gracias por estar. Gracias por la invitación. A vos no tengo que agradecerte. Bueno, ¿Te agradezco? yo te agradezco a vos. No, te agradezco. Te agradezco a vos. Te agradezco, si no te vas a ofender. No. Dígame todas las comisiones que usted integra. Porque cuando uno repasa en la web, usted aparece muchas. Bueno, yo presido la Comisión de Acuerdos, integro la Comisión de Justicia, integro la Comisión de Asuntos Constitucionales, integro la Comisión de Seguridad, soy representante del Senado en el Consejo de la Magistratura y presido la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Y le queda tiempo para dormir. Un rato, y para hacer política. Y para hacer política. Dígame, a ver, ¿se enteró? Sí, está enterado, porque lo hemos conversado. Está citada una sesión especial, lo hizo Gabriela Michetti hoy, por el tema del desafuero que pidió el juez Bonadío para la expresidenta Cristina. Así es, lo he visto. Bueno, ahí hay un procedimiento. Hay dos aspectos ahí, sí, ¿no? Ahora le pregunto, dígame. Hay que ver lo siguiente, si digamos, la disposición de la vicepresidenta es en relación a iniciar el proceso, que supone una reunión de comisión, un dictamen de la comisión y después llevarlo a la votación, o si entiende que pretende una votación sobre tabla. Son dos situaciones distintas. Pero para una votación sobre tabla, ¿qué se requiere? Se necesitan los 2 tercios. Difícil, ¿no? A mí me parece que lo prudente es, digamos, iniciar el procedimiento tal como lo prevé el reglamento del Senado, que es decir, llevar el oficio a la Comisión de Asuntos Constitucionales, citar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que yo creo que debiera ser, sin duda, citada con velocidad, y ahí tratar de obtener un dictamen aprobatorio, en todo caso, del oficio del juez. Ahora, le decía antes, eso tiene dos aspectos. El pedido de desafuero es para permitir allanar 3 propiedades de la expresidenta y después por el tema de la detención. Sí, el que llegó, tengo entendido que el que llegó al Senado es el que pretende la autorización para el allanamiento. No todavía llegó, y yo entiendo que no llegó por una razón, el segundo al que te refieres no llegó por una razón obvia. Todavía no se produjo la indagatoria y todavía no se produjo que es el 13 de agosto. La eventual decisión que puede o no provocar un pedido de desafuero, un nuevo pedido de desafuero. Ahora, perdón, pero en ese pedido lo que contempla el juez es que, o directamente diría, acusa a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner, de encabezar una organización para delinquir, digamos. Sí, el juez ahí, yo no, la verdad que me sorprende, no lo he visto en otras veces, el juez ya aventura, digamos, una calificación del hecho, efectivamente señalando que existiría una acción ilícita que sería comandada por Cristina Kirchner. Es decir, es extraño que lo hagan un oficio de esa naturaleza porque todavía no se ha producido la indagatoria, que es donde se produce la imputación concreta, ¿no? Ahora, pero de todas maneras creo que está indicando por dónde va el criterio del juez. Ahora, el oficio me parece... Perdón, ¿por dónde va? Digamos, a sostener la existencia de una acción ilícita comandada por la expresidenta de la Nación. Claro, eso le pone una cuña, me parece, al peronismo fuerte en términos. Digo, más allá del resultado que tenga, ahí me parece que divide las aguas si el Senado va a volver a votar o volvería a votar nuevamente en contra de que les levanten los fueros a Cristina para que vaya a la justicia, ¿no? Sí, en realidad quiero aclarar una cosa. No hay fueros hoy. Los fueros se han prácticamente reducido a la mínima expresión, que es la detención. Hoy para afrontar una indagatoria e inclusive un procesamiento y después toda la investigación y levantar el juicio oral, no hay fueros en realidad. Pero para no allanamiento sí hacen falta también. Para allanamiento y detención. Son las dos únicas situaciones que exigen fueros. Es decir, en realidad el juez podría, veremos qué es lo que él decide, pero podría llevar adelante el proceso, inclusive con procesamientos, inclusive con juicio oral, sin pedir detención. Pero bueno, veremos qué elementos... Es hipotético esto, porque todavía no se ha producido la indagatoria, no se ha producido el acto de defensa, que es la indagatoria, y no se ha producido la decisión del juez al respecto. Ahora, usted comparte la doctrina Pichetto, que la reiteró hoy, ¿eh? No hay posibilidad de desafuero sin sentencia firme. Yo la comparto en orden a lo que son los pedidos de desafuero previos a una sentencia.
Pero muy distinta es la situación, me parece, de una medida de prueba. Yo creo que el Senado no del allanamiento. Exacto. Me parece que el Senado no puede ni debe entorpecer lo que es una medida de prueba en plena etapa de investigación que un juez plantea. Me parece que esto, yo digo, voy a votar por la aceptación de esta posibilidad de que el juez pueda completar un marco investigativo tal como lo entiende. Y en nada obsta que los eventuales imputados de la causa puedan apelar a este tipo de medidas. El tema es que el Senado no puede, me parece a mí, poner una traba a una investigación judicial. Todavía cambio de tema. Una de las cosas clave que tiene el gobierno hoy es discutir con los gobernadores el presupuesto, ¿no? Considera que si no tiene apoyo y no tiene acuerdo con los gobernadores, le va a ser muy difícil que la Argentina pueda superar la crisis y este golpe que tiene de hace 2 meses en términos cambiarios. Y ahora, para recobrar la confianza de los mercados, dice que la necesidad es que haya presupuesto y acuerdo con los gobernadores. ¿Cómo ve usted desde su representación de Salta, pero aparte de conocer profundamente qué piensa el Senado y especialmente el peronismo? En el Senado y particularmente en la oposición al gobierno hay voluntad, realmente hay voluntad, me consta, hay voluntad de hacer todo lo posible para arribar un presupuesto. Esto es el primer punto a destacar. Obviamente hay voluntad también de discutir de dónde, digamos, se recorta en beneficio de quién y en perjuicio de quién. A nosotros nos llamó mucho la atención el recorte de las asignaciones familiares. Para hoy dieron marcha atrás. Exacto, por eso, digo, nos pareció, conforme a lo que se había hablado, que ese tipo de cosas son las que no se pueden hacer. Y menos de la forma inconsulta y unilateral como se había hecho. Fuera de ese aspecto, creo que está todo para conversar. Hay voluntad de hacerlo y creemos que, digamos, me parece que no se puede negar un presupuesto. Creo que se lo puede discutir fuertemente y esa es la función de la oposición y es la función de los legisladores también, porque nada es neutro, digamos, donde uno saca, perjudica un sector, perjudica una región, perjudica una actividad. Y las provincias tenemos distintos tipos de actividades, no todas coincidimos, el país es muy diverso y entonces hay que buscar ese equilibrio donde, digamos, el sacrificio no sea solamente por sectores, sino también por regiones, con cierto equilibrio, ¿no? Dígame, tomando el tema que usted dice de quién gana y quién pierde, con esta modificación que ha habido del dólar, con la devaluación, ¿usted cree o percibe que algunas de las economías del interior pueden retomar un ritmo mejor, más competitivo del que tenían, o para eso falta mucho? No, yo creo que está de a poco beneficiando algunos sectores económicos, ¿no? Ejemplo, creo que puede, 1 o 2 para... creo que puede alentar la exportación, digamos, ¿no? A veces Salta puede alentar también el turismo, puede alentar... el turismo interno, el consumo interno vinculado también con el turismo. Sabemos que la devaluación de algún modo es un atajo frente a la falta de competitividad, ¿no? Es la manera más, por ahí, facilista de resolver problemas estructurales que tiene la Argentina. Por ejemplo, en relación a Salta, el tema del transporte, el tema de la logística, digamos que pone a nuestros productos en una situación de baja competitividad, pero por factores que son inclusive exógenos a la propia actividad, ¿no? Sí, claro. Digamos que es la distancia, el flete, el costo de la logística. ¿Le puedo hacer una pregunta? Digo, yo estoy grandecito, más bien de maduro para arriba, pero ¿cuántos años hace que usted escucha hablar de eso? Muchos, porque, digamos, los gobiernos que se van sucediendo utilizan el federalismo como una bandera, y cuando llegan al gobierno, no importa de qué signo sean, son de alguna manera cooptados por una visión centralista. Y además, si esa visión centralista, además de producir una especie de encantamiento a los sucesivos presidentes, tiene una lógica política, que son las grandes masas urbanas, que además tienen la mayor potencia electoral de la Argentina,
uno se explica por qué el centralismo no es solamente una vocación o un desvarío, sino que tiene una racionalidad en la política también, ¿no? Bueno, digo, el peronismo tampoco fue ajeno a eso, ¿no? No, por supuesto, porque digo, no he hecho salvedad de orientaciones, ¿no? Esto es lo complicado. Creo que alguna vez tendremos un gobierno que no sea centralista. Y no ser centralista no quiere decir, porque sería un suicidio, desatender, digamos, las necesidades de los grandes conglomerados urbanos, sino aceptar la diversidad del país. Digamos. Me parece que pasa por aceptar la diversidad del país, y acá siempre se busca una solución unívoca para todo el país. Y por ahí, digamos, hay que animarse a decir, bueno, hay una región del país que tiene que tener tal nivel de asignación, hay otra región del país que tiene que tener, por ejemplo, una exención de aportes patronales de tanta magnitud, y otra no, y la que tenga una mayor actividad industrial quizás deba pagar aportes patronales, el empresario, y la que no tenga esa actividad con el fin de promoción, hay que eximirle de aportes patronales. Eso va a ser difícil de discutir, ¿no? Bueno, pero digo, lo que acá se ve en la Argentina siempre es la solución uniforme a un país que no es uniforme. No es uniforme en desarrollo, no es uniforme culturalmente, no es uniforme en posibilidades, no es uniforme en oportunidades. Y digo, siempre las soluciones son uniformes a un país que es absolutamente diverso y multiforme, ¿no? Dígame, antes de irnos, el miércoles que viene ustedes tienen una sesión muy importante. Sí. ¿Cómo está el tema? Digo, hoy se conoció que un senador de su provincia... Juan Carlos Romero nos va a acompañar. También va a acompañar. Nos va a acompañar. ¿Cómo ve el desarrollo y el desenlace final? El desarrollo va a ser largo. Yo creo que es un tipo de sesiones, y por el tema... Es una sesión rara porque no hay ningún dictamen de mayoría. No logró. El dictamen de diputados no logró sacar dictamen, que no tenía importancia reglamentaria porque hay una aprobación de la preferencia para esta sesión con una modalidad que se llama con o sin dictamen, con lo cual el dictamen no hacía falta para habilitar la sesión, pero sí simbólicamente los que votaban por el sí entendían que el dictamen era una especie de espaldarazo para llegar a la sesión con un espíritu de triunfo. Pero finalmente lo que se va a discutir el miércoles es la media sanción de diputados. Exacto, es la media sanción de diputados. Las modificaciones que pretende el voto favorable tendrá que introducirlas... En la discusión. En la discusión, primero anunciarlas en la discusión, y a la hora de votar en general, pedir una votación en general por el proyecto, y después introducirle esas modificaciones que quieren introducirle en cada uno de los artículos. Ahora, si la votación en general ya es negativa, se terminó la discusión. Si no, vuelve a diputados. Claro. Si se aprueba, llega a ser positiva, vuelve a diputados. Exacto. Si se aprueba con modificaciones. Exacto. Digo, ¿ustedes son conscientes que todo ese desarrollo que usted describió se va a hacer bajo una movilización callejera muy grande? Sí, muy importante, muy importante. Sí, por supuesto que somos conscientes, porque además nosotros muchos especulamos, creo que incluso también desde los medios, que cuando este tema apareció en la escena política, apareció con esa forma de cortina de humo, se decía, ¿no? Pero la verdad es que después adquirió un volumen y una entidad que demuestra que es una problemática absolutamente real de la Argentina. Totalmente. Y no algo impostado ni fabricado con el fin de distraer a la población. Con lo cual, yo quiero decir, desde mi posición, yo no creo en el aborto libre, discrecional y sin causas, pero sí estoy a favor de legalizar un aborto por causas, que yo creo que es lo que la Argentina, con mucha sabiduría de la Corte Suprema, como a veces la Corte es como que ayuda a la evolución cuando los legisladores se atrasan, ya pasó con el divorcio, y en este caso también la Corte Suprema, con una interpretación extensiva de una vieja norma del año 1921, estaba como empujándonos a los legisladores a realmente tomar cartas en el asunto. Y yo creo que, de verdad, lo que habría que hacer, y si triunfara el no, creo que al otro día habría que empezar a trabajar,
en un proyecto que legalice causas de interrupción del embarazo. Digamos, podemos discutir la amplitud de las causas, todo se puede discutir, pero creo que es un tema que no se puede evitar. Lo que no puede pasar acá es que el no implica una involución respecto a este camino evolutivo que ha tenido el derecho argentino hasta llegar al fallo de la Corte, el famoso caso Falso. ¿Puedo hacer la última pregunta política? Pero, y vuelvo al peronismo. Los cuadernos de la corrupción. Hace semanas, algunos integrantes, inclusive del Senado, Pichetto dijo, estoy seguro que Cristina va a ser candidata. ¿Qué cambian los cuadernos de la corrupción hoy respecto de Cristina candidata, más allá de que ella lo sea, en el peronismo no cristinista, en el no kirchnerismo? Yo creo que lo que cambian es que nosotros, los que estamos en una visión más de futuro del peronismo, de ningún modo podemos ni quedarnos callados, ni de ningún modo conectar o defender esta situación. Me parece que ahí va a haber un dilema interesante. Yo lo tengo absolutamente claro. Nosotros, si queremos tener futuro en la Argentina, de ningún modo podemos aparecer encubriendo o dificultando la marcha de la justicia. bueno, le agradezco mucho. Suerte para el miércoles, que la van a tener... Bueno. La van a tener dura. Va a ser un buen debate. Nosotros vamos a un corte, a la vuelta. No se vaya. Daniel tiene muy buena información económica. Vamos a volver con los bolsos, claro. Vamos a hablar de un reaparecido y vamos a hablar de un viaje espiritual. No se vaya, ya volvemos.